amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente en su canal Aprende Matemáticas. El tema de este video corresponde a las funciones trigonométricas inversas. Primero vamos a repasar las funciones trigonométricas. Aquí tenemos las tres principales o básicas, que son el seno de x, el coseno de x y la tangente de x. X es el ángulo, lo podemos denotar como teta, gamma, alfa, como ustedes lo deseen. Bien, pues de estas principales funciones trigonométricas y recordando que con base a los lados de un triángulo rectángulo, la función seno de x se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de x como el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente de x se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero existen otras tres funciones, las funciones inversas de las funciones trigonométricas básicas. Aquí tenemos a la cosecante. La cosecante se va a definir como la razón recíproca del seno. Si observan, se han intercambiado el cateto opuesto que está en la parte superior de la razón, se pasa a la parte inferior. Y la hipotenusa pasa a la parte superior, o sea, es la razón recíproca que también se puede obtener como 1 entre seno. Tenemos a la función secante. La secante se define como la razón inversa del coseno. También se invierte la razón del coseno. Esta es la razón recíproca y también se obtiene como 1 entre coseno. Y la tangente también tiene la razón recíproca, que es cateto adyacente entre cateto opuesto, que nos da la cotangente. Entonces, estas tres son las inversas de las funciones trigonométricas básicas. Entonces, la cosecante es la inversa de la función seno, la secante es la inversa de la función coseno, y la cotangente es la inversa de la función tangente. Pero lo que vamos a ver en este video son las funciones trigonométricas inversas. No hay que confundir entre la inversa de una función, que son las que acabamos de ver, con la función inversa. Una función inversa la vamos a denotar como f a la menos 1, donde menos 1 es una simple notación, no es un exponente. Bien, pues dada una función f que nosotros podemos tener, se dice que existe una función inversa si cumple con dos condiciones. La primera condición nos dice que si f de x yo la evalúo en el valor de x, me debe de dar y. Entonces, si a la inversa la evalúo en el valor de y, me debe de dar x. Si observamos, la f convierte a la x en y la f menos 1 convierte a la y en x. Como que f a la menos 1 hace lo contrario de la función original. Vamos a verlo gráficamente para ver si queda mejor entendido. Tengo una función f de x. Tengo el conjunto x, que van a ser todos los valores posibles que yo le puedo dar a f. A todo este conjunto se le llama el dominio de f. Y también, cada vez que yo le dé un valor a x, voy a encontrar uno de y a todo el conjunto de las y se le va a llamar el contradominio de f. Bien, ahora, cuando yo aplico la función inversa, a la función inversa le voy a dar el valor de y me debe dar el valor de x.
De aquí que el dominio de f se va a convertir en el contradominio de f a la menos 1, de la inversa, y el contradominio de f en el dominio de la inversa. De estas dos funciones, nosotros podemos hacer la composición. A f le puedo aplicar la inversa y me debe dar x. Y a la inversa le puedo aplicar f y también me debe de dar x. Esto quiere decir que la composición de las dos funciones me tiene que dar la función identidad x. Bien, pues la segunda condición que debe de cumplir una función es que exista, para que exista una función inversa, es que sea inyectiva. O sea que para cada valor de x que se le dé a f, debe de haber uno y solo uno de y. Vamos a observar las gráficas de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos la función seno, la función coseno y la función tangente. Nos piden que las funciones f deben de ser inyectivas para que exista su inversa. Entonces, si yo veo la función seno, tomo una x, este es el eje de las x, tomo una x y me va a dar un valor de y. Y si tomo otra x, que más o menos por aquí, me va a dar el mismo valor de y. Esto quiere decir que no es inyectiva, porque inyectiva me dice que para cada valor de x debo encontrar uno y solo uno de un valor de y. Entonces no cumple con ser inyectiva. Si observamos la función coseno, también puedo tomar un valor de x aquí, voy a encontrar un valor de y si tomo otra x más adelante voy a encontrar el mismo valor de y. Tampoco es inyectiva. La función tangente, tomo una x en este punto y me va a dar un valor de y. Tomo otra x y también me va a dar el mismo valor de y. Por lo tanto, ninguna de las tres funciones trigonométricas que tenemos aquí son inyectivas. Entonces, para poder definir su función inversa, vamos a tomar solo un intervalo, porque si observamos y tomamos nada más un intervalo, aquí en la gráfica de la función seno, lo puedo tomar aquí de menos pi medios a pi medios. Y en esta porción de la gráfica, sí es inyectiva la función porque yo puedo tomar cualquier x y la y va a ser diferente para cada valor de x. Entonces podemos decir que la función seno en este intervalo sí cumple con ser inyectiva. Con la función coseno pues podemos tomar de 0 a pi. También esta porción de la gráfica sí cumple con que la función sea inyectiva. Entonces la podemos decir que de 0 a pi la función es inyectiva. Y en cuanto a la función tangente, bueno, pues podemos tomar este que está aquí en medio, donde incluye al 0, que sería de menos pi medios a pi medios. Aquí esta porción de la gráfica sí es inyectiva. Entonces vamos a poder definir las funciones inversas, pero exclusivamente en un intervalo. Bueno, entonces tenemos las funciones trigonométricas inversas en los intervalos donde las funciones son inyectivas. Tenemos aquí a la función inversa, su dominio y su rango. La función, primero tenemos a la función seno, y es igual a seno de x, y su función inversa va a ser y es igual a arcoseno de x. La abreviatura de esta función es arcosen, y también lo encontramos como seno a la menos 1. Sobre todo en las calculadoras aparece como segunda función arribita de la función seno a la menos 1.
Los valores que puede tomar esta función arcoseno va a ser de -1 a 1 y su rango o contradominio va a ser de -π a π. Aquí observamos que el rango de la función inversa es el dominio para el que es inyectiva la función seno, y el dominio de la función inversa viene siendo el rango del intervalo donde la función seno es inyectiva. Ahora veamos la función coseno. La función coseno también vamos a definir su función inversa como arco coseno de x. Su abreviatura es arcocos. La encontramos también su abreviatura como coseno a la -1. Su dominio va a ser de 1, -1 y el rango va a ser de 0 a π. Y por último la función tangente. Su función inversa va a ser y es igual a arcotangente de x, su abreviatura es arcotan, también como tangente a la -1 y su dominio de -∞ a infinito y su rango de -π a π. Vuelvo a hacer hincapié. Seno a la -1 es la función inversa. El -1 no es un exponente, es notación nada más y es muy diferente a 1 entre seno de x, que esta es la función cosecante, que sería la inversa de la función seno. Lo mismo pasa con coseno a la -1. Coseno a la -1 es la función inversa del seno y esta de acá es la inversa de la función seno. Son totalmente diferentes. Tangente a la -1 es la función inversa y 1 entre tangente de x es la inversa de la función tangente. En cuanto a las aplicaciones que tienen estas funciones, pues es muy amplia. Las encontramos mucho en problemas de geometría analítica, en la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, en cálculo, en física y en otras disciplinas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo donde vamos a requerir su aplicación. En algún problema podemos decir que sabemos que tangente de x es igual a 0.135, pero no conocemos a qué valor del ángulo o a qué ángulo pertenece este valor de la tangente, no conocemos el valor de x. Entonces, si aplicamos la función arcotangente a la función tangente, y lo tenemos que hacer en ambos lados de la igualdad, porque es una igualdad y lo que le hagamos al lado izquierdo de la igualdad también se lo tenemos que hacer al derecho. Del lado izquierdo, la arcotangente con la tangente, la composición nos va a dar la función identidad que es x, y del lado derecho nos queda arcotangente de 0.135. Bien, pues vamos a la calculadora. Arcotangente la encontramos como tangente a la -1 en segunda función y buscamos su valor y encontramos que x es igual a 7.69 grados. Bien, pues ya terminamos. En próximos videos haremos algunos otros ejercicios que requieran la aplicación de estas funciones trigonométricas inversas, sobre todo en disciplinas diferentes. Espero que este video sea de su utilidad. Denle manita arriba y no olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo.